Creyeron que, lavándose las manos o pagando sobornos, el caso estaba cerrado. Pensaron que con poder y astucia política podían torcer el destino a su antojo. Pero hay una ley que ni los emperadores ni los sumos sacerdotes pueden ignorar: la ley de causa y efecto. El universo tiene una forma brutal y poética de equilibrar las cuentas. Aquellos que firmaron la sentencia del enviado, aquellos que se burlaron y lo condenaron, no disfrutaron su victoria por mucho tiempo. Hoy no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de historia pura y dura. Vamos a rastrear el final de los hombres más poderosos de Jerusalén y Roma: Poncio Pilato, Caifás, Anás, Herodes Antipas. Sus destinos finales, documentados por historiadores de su propia época como Flavio Josefo, revelan un patrón escalofriante que el sistema intentó ocultar. Prepárate, porque lo que la historia les deparó demuestra que, tarde o temprano, nadie escapa a las consecuencias de sus actos. El eco de sus decisiones resonó hasta destruir todo lo que amaban. Esto no es una parábola. Es el crudo registro de cómo el poder se consume a sí mismo cuando se usa para la injusticia. Comencemos con el hombre que se inmortalizó por su cobardía: Poncio Pilato. El gobernador romano que tuvo la verdad frente a sus ojos y, en un acto de conveniencia política, se lavó las manos. Creyó que ese gesto simbólico lo absolvía, que podía transferir la responsabilidad y seguir adelante con su carrera. ¡Qué equivocado estaba! El agua no limpió su conciencia, ni tampoco su reputación ante el Imperio romano. La historia nos cuenta que Pilato era conocido por su crueldad y su mano dura, no solo en este caso. Años después de la crucifixión, alrededor del año 36, su propia brutalidad se volvió en su contra. Tras reprimir violentamente un levantamiento de samaritanos, fue denunciado ante el legado de Siria, Lucio Vitelio, quien no tuvo más remedio que destituirlo de su cargo de prefecto de Judea. Se le ordenó regresar a Roma para rendir cuentas directamente ante el emperador Tiberio. Imaginen la humillación. El hombre que ejercía el poder absoluto en su provincia ahora era llamado como un criminal, pero el destino le tenía preparada una ironía aún mayor. Tiberio murió antes de que Pilato llegara a Roma. Su sucesor, Calígula, no tenía ningún interés en defenderlo. Pilato perdió su honor, su cargo, su estatus social y toda su influencia. Terminó desterrado en las frías y remotas tierras de la Galia, en lo que hoy es Francia. Lejos del sol de Judea, lejos del poder de Roma. La tradición, recogida por historiadores como Eusebio de Cesarea, coincide en que su final fue trágico. Consumido por la desgracia y el remordimiento, en la soledad absoluta de su exilio, quien no tuvo el valor de defender la verdad, terminó quitándose la vida. El hombre que temía la ira del César y de la multitud, acabó enfrentando un juez mucho más implacable: su propia memoria. El agua no pudo limpiar una mancha tan profunda. Su nombre quedó grabado en la historia no como el de un gobernador eficaz, sino como el símbolo universal de la justicia fallida y la cobardía moral. Ahora, movámonos al corazón religioso de la conspiración: el sumo sacerdote Caifás y su influyente suegro, Anás. Ellos fueron los verdaderos arquitectos intelectuales del complot. No fue un impulso. Fue una estrategia calculada. La famosa frase de Caifás, registrada en los Evangelios y coherente con la lógica política de la época, lo resume todo. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Creían que sacrificando al enviado aplacarían a los romanos y conservarían su poder, su estatus y el frágil equilibrio de su nación. Pensaban a largo plazo, pero su visión fue terriblemente corta. Anás, el patriarca, había manejado el sumo sacerdocio como un negocio familiar durante décadas. Caifás era solo la última pieza de su dinastía. Su poder se basaba en el templo de Jerusalén, el centro de la vida judía, y una fuente inagotable de riqueza y prestigio. Pero ese mismo año en que Pilato fue destituido, en el 36 después de Cristo, el mismo legado romano, Vitelio, depuso a Caifás de su cargo de sumo sacerdote. De la noche a la mañana,
el hombre más poderoso de la religión judía fue despojado de su autoridad. Perdió el control, la túnica y la influencia. Pero eso fue solo el principio. El verdadero juicio para su linaje y su mundo llegó unas décadas después. En el año 66 estalló la gran revuelta judía contra Roma, el mismo imperio al que habían intentado complacer. Y Roma respondió con una furia implacable. En el año 70, las legiones del general Tito, futuro emperador, sitiaron y arrasaron Jerusalén. La aristocracia sacerdotal, la clase de Caifás y Anás, fue sistemáticamente aniquilada. El templo, su fuente de orgullo, riqueza y poder, fue demolido piedra por piedra, tal como algunas profecías habían advertido. El oro se derritió entre las rocas y la masacre fue total. El historiador Flavio Josefo, testigo ocular, describe escenas de horror indescriptible. El linaje de quienes dijeron, es mejor que muera un hombre, fue borrado de la faz de la tierra por el mismo poder imperial al que buscaron apaciguar. Su intento de salvar a la nación mediante una injusticia terminó precipitando su destrucción total. La ironía es devastadora. Al tratar de preservar su pequeño mundo de poder, lo perdieron todo. Y finalmente, llegamos al tercer vértice de este triángulo de poder. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, el hombre del lujo, la decadencia y la burla. Cuando Pilato le envió al enviado, esperando que Herodes se hiciera cargo del problema, éste solo vio una oportunidad para el entretenimiento. Lo trató como un bufón, se burló de él, le puso un manto elegante y lo devolvió sin emitir juicio, eludiendo su responsabilidad. Para Herodes todo era un juego, una distracción de sus intrigas palaciegas y sus miedos. Era el mismo hombre que había ordenado la ejecución de Juan el Bautista para complacer a su hijastra. La justicia y la verdad eran conceptos ajenos a su vocabulario. Pero el hombre que se burló de un rey sin corona terminó siendo el hazmerreír de Roma. Su ambición lo perdió. Instigado por su esposa Herodías, viajó a Roma para pedirle al emperador Calígula que le concediera el título de rey, un estatus que su sobrino, Herodes Agripa, ya había obtenido. Pero Agripa, un maestro de la intriga, se le adelantó. Acusó a su propio tío Antipas de traición, de conspirar con los partos, los enemigos de Roma. Presentó pruebas, reales o inventadas, de que Antipas había acumulado armas para una rebelión. Calígula, paranoico y caprichoso, no necesitó mucho para convencerse. En un giro humillante, Herodes Antipas, el que esperaba ser coronado rey, fue despojado de su tetrarquía, de todas sus riquezas y fue condenado al exilio. Su reino le fue entregado a Agripa, el sobrino que lo había traicionado. Antipas y Herodías acabaron sus días en la miseria total, en un oscuro rincón del imperio, en la Galia, no muy lejos de donde Pilato también sufría su propio destierro. El hombre que se vistió con ropajes de púrpura terminó sin nada. El que se burló del silencio del condenado se quedó sin palabras ante el emperador. Ninguno de los que participaron en aquella farsa judicial, ni el gobernador romano, ni los sumos sacerdotes, ni el rey títere, murió en paz o en el poder. La historia, su propia historia, se encargó de escribir el último capítulo, un final que ellos nunca hubieran elegido. Gracias a todos mis suscriptores por acompañarme en esta búsqueda de la verdad más allá de lo evidente. Si este viaje por la historia te ha parecido revelador, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos capítulos.